Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar los artículos 3 al 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Os recuerdo que aquí en este canal ya tenéis un vídeo en el que estudiamos los artículos 1 y 2 de esta misma ley. De todas formas, os voy a dejar en la descripción de este vídeo una lista de reproducción donde voy a ir introduciendo todos los vídeos relacionados con esta materia. Vamos a comenzar este vídeo de hoy con el artículo 3. Este artículo regula qué asuntos no pueden ser resueltos por los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo, aunque tengan alguna relación con una administración pública. Es decir, señala los casos que corresponden a otros tribunales o instituciones. El primero de ellos es las cuestiones atribuidas a los órdenes civil, penal y social. Esto significa que si un asunto corresponde por ley a los jueces civiles, penales o sociales, no lo resolverá un juez contencioso administrativo, aunque intervenga una administración. Por ejemplo, un ayuntamiento alquila un local de su propiedad y surge un conflicto sobre el pago de la renta. El asunto se resolverá ante la jurisdicción civil. O, por ejemplo, un alcalde es acusado de malversación de fondos públicos y el caso corresponde a la jurisdicción penal. O, por ejemplo, un trabajador laboral de un ayuntamiento reclama por despido improcedente. En este caso conocerá la jurisdicción social. En estos tres casos, aunque participa la administración, que en este caso es un ayuntamiento o un alcalde o un trabajador pero que trabaja en un ayuntamiento, no conoce la jurisdicción contencioso administrativa. Otro supuesto sobre el que no conoce la jurisdicción contencioso administrativa es el recurso contencioso disciplinario militar. Las sanciones disciplinarias impuestas en el ámbito militar tienen una jurisdicción especial propia y no se tramita ante los juzgados contencioso administrativos ordinarios. Por ejemplo, un capitán del ejército recibe una sanción disciplinaria y la recurre. El asunto será conocido por la jurisdicción militar y no por la contencioso administrativa. El siguiente supuesto son los conflictos de jurisdicción y de atribuciones. Los conflictos de jurisdicción surgen cuando un órgano judicial y una administración discuten quién tiene competencia para resolver un asunto. Por ejemplo, un juzgado considera que debe resolver una cuestión sobre la expropiación de un terreno, mientras que la administración entiende que la decisión corresponde exclusivamente a ella. El conflicto no lo resuelve la jurisdicción contencioso administrativa. Los conflictos de atribuciones se producen entre órganos de una misma administración cuando ambos consideran que son competentes para actuar. Por ejemplo, en una comunidad autónoma, una consejería y otra consejería distinta se disputan la competencia para conceder una determinada subvención. Otro supuesto en los que no conoce la jurisdicción contencioso administrativa es el recurso contra las normas forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Las normas forales fiscales aprobadas por las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco tienen un régimen especial. Los recursos directos o indirectos contra ellas no los resuelve la jurisdicción contencioso administrativa, sino exclusivamente el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, las Juntas Generales de Vizcaya aprueban una norma foral que regula el impuesto sobre sociedades. Una empresa considera que dicha norma vulnera la Constitución y quiere impugnarla. El asunto corresponde al Tribunal Constitucional y no a un Tribunal Superior de Justicia ni a un juzgado contencioso administrativo. Seguimos con el artículo 4 de esta ley, que regula las llamadas cuestiones prejudiciales e incidentales en el proceso contencioso administrativo. Este artículo significa que un juez contencioso administrativo puede verse obligado a resolver previamente una cuestión que en principio
pertenece a otro orden jurisdiccional, normalmente civil o social, si esa cuestión es necesaria para decidir el recurso administrativo que tiene delante. De esta forma, se evita paralizar el procedimiento hasta que otro tribunal resuelve esa cuestión. Para poder entender este punto, primero, tenéis que saber que una cuestión prejudicial es una cuestión previa que debe resolverse para poder decidir el asunto principal. Por ejemplo, un ayuntamiento sanciona a una persona por ocupar ilegalmente un terreno municipal. El sancionado recurre y alega que ese terreno es suyo y no del ayuntamiento. Antes de decidir si la sanción es válida, el juez contencioso debe analizar quién parece ser el propietario del terreno. La propiedad es una cuestión de derecho civil, pero el juez contencioso puede examinarla para resolver el recurso. Otro ejemplo es un ayuntamiento que deniega una subvención porque considera que una empresa no tiene trabajadores contratados. La empresa recurre y sostiene que sí los tiene y que existe una relación laboral válida. La existencia o no de una relación laboral es una cuestión propia de la jurisdicción social, pero el juez contencioso puede apreciarla de forma incidental para resolver el recurso. Hay una excepción y es que el juez contencioso no puede resolver cuestiones prejudiciales de carácter constitucional o penal. Por ejemplo, un recurrente afirma que una ley aplicada por la Administración es inconstitucional. En este caso, el juez contencioso no puede declarar por sí mismo la inconstitucionalidad de la ley. Si procede, planteará una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo es un funcionario que es sancionado disciplinariamente por haber falsificado documentos. Durante el recurso surge la duda de si realmente cometió un delito de falsedad documental. El juez contencioso no puede decidir sobre la existencia del delito. Esa cuestión corresponde a la jurisdicción penal. Este artículo también regula que cuando el juez contencioso resuelve una cuestión civil o social de forma incidental, lo hace únicamente para resolver el recurso administrativo. Su decisión no se convierte en una sentencia civil o social definitiva. Por ejemplo, volviendo al caso del terreno, el juez contencioso concluye que a efectos de este recurso parece que el terreno pertenece al recurrente y anula la sanción. Sin embargo, más tarde puede iniciarse un juicio civil sobre la propiedad del terreno y el juez civil podría llegar a una conclusión diferente. La decisión del juez contencioso no obliga al juez civil. O, por ejemplo, un juez contencioso considera que una persona tenía la condición de trabajador para resolver un recurso contra una administración. Posteriormente se plantea una demanda laboral ante un juzgado de lo social. El juez de lo social puede decidir que no existía relación laboral. Por último, vamos a estudiar el artículo 5 de esta ley que se refiere a la improrrogabilidad de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este artículo establece que la jurisdicción contencioso-administrativa es improrrogable y que esto significa que las competencias de los juzgados y tribunales contencioso-administrativos vienen fijadas por la ley y no pueden ampliarse ni modificarse por voluntad de las partes. Es decir, que si un asunto no corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, las partes no pueden ponerse de acuerdo para que lo resuelva un juez contencioso. Debéis saber que, en derecho, una jurisdicción es improrrogable cuando la competencia viene establecida por ley. Las partes no pueden alterarla mediante acuerdos y el juez debe examinar de oficio si es competente. Por ejemplo, un trabajador laboral de un ayuntamiento es despedido. El trabajador y el ayuntamiento acuerdan presentar el asunto ante un juzgado contencioso administrativo porque creen que será más rápido. No pueden hacerlo porque la materia laboral corresponde a la jurisdicción social. Aunque ambas partes estén de acuerdo, el juez contencioso deberá declararse incompetente.
Otro ejemplo es un ayuntamiento que compra material informático a una empresa y surge un conflicto sobre el pago. Las partes deciden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. En este caso tampoco es posible porque se trata de una cuestión de naturaleza civil o mercantil y deberá conocerla el órgano jurisdiccional competente. Además, este artículo también establece que el juez contencioso administrativo no necesita que ninguna de las partes le diga que no es competente. Si él mismo observa que el asunto corresponde a otro órgano jurisdiccional, debe actuar por iniciativa propia, que es a lo que se denomina de oficio. El juez, antes de decidir que no tiene jurisdicción, debe comunicarlo a las partes. Debe escuchar lo que tengan que decir esas partes y además también debe escuchar al Ministerio Fiscal. Les concede un plazo común de 10 días para formular alegaciones y después dicta un auto resolviendo si tiene o no jurisdicción. Por ejemplo, un trabajador laboral de un ayuntamiento presenta un recurso contencioso administrativo porque considera injusto su despido. Al examinar la demanda, el juez advierte que no es una cuestión administrativa sino laboral. Antes de declararse incompetente, da audiencia al trabajador, da audiencia al ayuntamiento y al Ministerio Fiscal y le concede 10 días para alegar. Después de estas alegaciones, dicta un auto declarando que el asunto corresponde a la jurisdicción social. Otro ejemplo sería un funcionario que recurre una sanción administrativa. Durante el procedimiento, el juez observa que la cuestión principal realmente consiste en determinar si existió un delito. Como las cuestiones penales corresponden a la jurisdicción penal, escucha a las partes y al Ministerio Fiscal. Les concede 10 días para alegaciones y resuelve sobre la falta de jurisdicción. El motivo de dar audiencia a las partes es porque nadie puede verse perjudicado por una decisión judicial sin haber tenido la oportunidad de defender su postura. Por ejemplo, en este caso, el demandante puede argumentar que sí existe competencia contencioso-administrativa. La Administración puede estar de acuerdo o discrepar, y el Ministerio Fiscal puede emitir su parecer. El punto tercero de este artículo 5 protege al ciudadano cuando se equivoca de jurisdicción porque la propia Administración le indica mal los recursos o porque la notificación era defectuosa. Para entenderlo, imagina que presenta un recurso contencioso administrativo porque la notificación de la Administración le hizo creer que esa era la vía correcta. Sin embargo, el juez dice que ya no es competente y que ese asunto corresponde a otra jurisdicción. En principio, podría ocurrir que, mientras tanto, hubiera transcurrido el plazo para acudir a la jurisdicción correcta. Para evitar ese perjuicio, la ley establece una protección. Si una persona presenta la nueva demanda ante el tribunal competente en el plazo de un mes desde la notificación del auto que declaró la fecha de jurisdicción, la demanda se considerará presentada en la fecha en que inicialmente esa persona acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ejemplo, un ayuntamiento despide a un trabajador laboral. La notificación dice erróneamente que contra esa resolución cabe recurso contencioso-administrativo. El trabajador presenta ese recurso dentro de plazo. Meses después, el juez dice que eso corresponde a la jurisdicción social. El trabajador presenta la demanda laboral dentro del mes siguiente a la notificación de ese auto. Lo que ocurre es que la demanda laboral se considera presentada en la fecha en que interpuso el recurso contencioso y, por tanto, no pierde el plazo. Otro ejemplo sería una administración que sanciona a una persona. La notificación en este caso no indica correctamente qué recursos proceden ni ante qué órganos deben interponerse. El ciudadano presenta recurso contencioso administrativo. Posteriormente, el juez declara que ese asunto corresponde a la jurisdicción civil.
Si el interesado presenta la demanda civil dentro del mes siguiente, se conserva la fecha inicial de presentación y no se considera fuera de plazo. Pero es importante saber que la protección solo opera cuando el error se produjo porque el ciudadano siguió las instrucciones de la Administración. Por ejemplo, la Administración indica que puede interponer recurso contencioso administrativo. El ciudadano sigue esa indicación. Después se descubre que la vía correcta era otra. La ley protege al ciudadano porque actuó conforme a lo que la Administración le comunicó. La protección también existe cuando la notificación no indica los recursos, o bien lo indica incorrectamente, omite plazos, o bien omite el órgano competente. Por ejemplo, una resolución administrativa solo dice que contra esa resolución podrá ejercitar las acciones que estime oportunas. No informa correctamente de los recursos y la notificación es defectuosa. Si el ciudadano se equivoca de jurisdicción, puede beneficiarse de esta protección. Para acabar ya con el vídeo de hoy, tenéis que tener en cuenta que el testimonio de particulares al que se refiere este punto es un documento expedido por el juzgado que acredita determinados extremos del procedimiento. Por ejemplo, el trabajador necesita demostrar ante el juzgado social que interpone el recurso contencioso en plazo, que el juez contencioso se declara incompetente y la fecha de presentación del recurso. Puede solicitar al juzgado contencioso un testimonio que recoja esos datos y aportarlo al nuevo procedimiento. Y con esto ponemos fin al vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y te espero en el próximo vídeo.